El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Estamos muy contentos de estar predicando la palabra del Señor. El tiempo avanza y nosotros nos preparamos para cuando el Señor venga, estemos preparados. Y ese es el mensaje que tengo para ustedes en este día, que Dios va a obrar en nuestras vidas para que nos preparemos, para que el Señor visite nuestra morada, esté con nosotros. Y pase lo que pase, nosotros estaremos seguros en Cristo Jesús. Así es que regreso con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, esta mañana quiero introducirme con un corito. Amén. Este corito lo cantaba un hermano hace 42 años, anunciando la venida de Cristo. El corito dice así: este mundo incrédulo no lo quiere creer, pero Jesucristo no tarda en volver. Este mundo incrédulo no lo quiere creer, pero Jesucristo no tarda en volver. Y él se acercaba a mí y me decía: hermano, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y después me confesó: ¿sabes qué? Quizás no venga pronto el Señor, pero yo me voy a ir pronto con el Señor. Hermanos, este hermano, por alguna razón, él tomó agua de una llave que estaba oxidada por muchos años, y cuando él tomó esa agua, le vino un cáncer en el estómago, y él, pues, murió. Pero su anhelo de él, y ese corito, se lo oí cantar muchas veces en la iglesia, y exactamente el mundo no quería creer que el Señor venía pronto. Bueno, han pasado 42 años y el Señor lo ha venido. Pero en 42 años han sucedido cosas increíbles en el mundo, hermanos. Y ahora nos encontramos en la recta final de la tecnología, en la recta final de los descubrimientos científicos. Y lo peor de la situación es que gente mala ha adquirido la inteligencia artificial y ya la tienen en su poder para hacer maldad. Porque ahora las personas que acuden a la inteligencia artificial sabrán hacer todas las cosas que se les venga en la mente, porque esa inteligencia tiene todos los análisis, tiene todos los libretos de todas las cosas y sabe perfectamente bien todo: cómo hacerle mal a alguien, cómo hacer un pastel, cómo destruir a alguien, cómo hacer un huracán, cómo hacer llover. Exageradamente, esa tecnología ha avanzado en nuestros días y ha caído en malas manos. Los que la inventaron uno de ellos pedía siquiera 6 meses que se detuvieran para que esa inteligencia artificial no cayera en manos de malos, pero no quisieron y dejaron que esa inteligencia llegara a mucha gente. ¿Saben qué, hermanos? Ayer veía una caricatura en el periódico, antier, y en esa caricatura estaba un señor advirtiéndole a las personas y diciéndoles: por favor, tenemos que poner un cerco a la inteligencia artificial, que es un baby. Tenemos que poner un cerco para que no se nos salga. Y en la caricatura sale un niño grandote rompiendo la cunita y dice: olvídense, ya no podemos hacer nada. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nunca como ahora ha llegado el tiempo en que la venida del Señor está cerca. Esta mañana voy a hablar a ustedes como iglesia, pidiéndole al Señor, y con el único propósito que Dios ha puesto en mi corazón, es que seamos una iglesia unida en el Espíritu Santo de Dios, para que en estos años que vienen nosotros estemos preparados y listos para poder, 1, ser librados de la tribulación; 2, estar preparados para cuando el Señor lleve a su pueblo; 3, que nuestra vida camine rectamente delante de Dios, porque el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Amén. Muchas personas han pensado irse así como están y no es posible. Su actitud a veces no es correcta delante de Dios, y eso hasta ustedes lo saben. Amén. Así es que basado en eso vamos a arreglar nuestras vidas y vamos a llegar al punto en que cuando estemos preparados para esto,
no tengamos que sufrir lo que ha de sufrir durante el tiempo de prueba y de tribulación mucha gente. Amén. Que seamos librados de eso, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, hermanos, era una iglesia muy floreciente, muy adelantada, muy llena del amor de Dios en sus vidas. Amén. El celo de Dios en sus corazones. Ellos eran celosos y durante los primeros 100 años de la historia, esta iglesia floreció y se dedicó a trabajar, a hacer la obra de Dios, a llevar el evangelio, y entregó su alma, su cuerpo y todo, hermanos, para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se ve en el libro del Apocalipsis que el ángel viene a decirles: tú has trabajado arduamente, has hecho la obra de Dios, has guardado el celo de Dios, pero tienes un problema grave que muchos han tenido. Has dejado tu primer amor. Ya no amas a Dios como lo amabas al principio. Haces la obra de Dios, pero no amas al Dios de la obra. Y eso el ángel le reprende a esta iglesia. El transcurso de las iglesias que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, es la historia de todas las iglesias que de alguna o en otra forma son parte de una congregación y que de una y de otra forma están viviendo como estas iglesias vivieron en el principio. Así es que el apóstol Pablo les dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, andemos como es digno de la profesión que Dios nos ha llamado. ¿Cómo es la profesión que Dios nos llamó? El llamado de Dios, representante de Dios. Hablábamos con mi esposa el día de ayer que había unos muchachos que querían ser como Satanás y se ponían cuernos y se ponían unas orejas grandes y unos colmillos grandes, queriéndose parecer a Satanás. No se parecían nada absolutamente a Satanás, pero ellos estaban creyendo que querían parecerse a Satanás, su líder, el Dios que ellos adoran. Hermanos, qué increíble. Nada nos puede a nosotros cambiar, pero nosotros tenemos una vocación, un llamado de Dios, y Dios nos ha llamado a ser como Jesús era en aquel entonces. ¿Por qué, hermanos? Porque es el propósito de Dios que, siendo hijos del Padre Celestial, vivamos como hijos del Padre Celestial y representemos a nuestro Padre donde quiera que nosotros vayamos. Dice que anden, ¿cómo deben andar esa vocación? Que anden con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Una de las cosas que nos falta en la vida es la humildad. La humildad, hermanos, es algo que se obtiene bajo la dirección del Espíritu Santo, y uno de sus frutos es la humildad. La mansedumbre. Y hermanos, lo más increíble de todo es que nos podamos soportar los unos a los otros nuestras faltas, nuestras rebeliones, pero cuando nosotros nos soportemos, debemos soportarnos en amor. ¿Saben qué significa soportarnos en amor? Me hizo mi hermano, pero todavía lo amo. Habló mal de mí, pero todavía lo amo. Hizo mal, pero todavía lo amo, todavía lo considero, todavía lo soporto. Es ok. Dios va a tratar con él y él va a cambiar. Esa es la esperanza que tiene que haber en cada corazón. Hermanos, las iglesias, hay 40,000 denominaciones en el mundo, hermanos. Y hablando unos mal de otros y hablando unos mal de otros. No hay una unidad en la iglesia. Hay unos pleitos increíbles y hermanos, y lo delatan a voz en cuello. Ese no es el pueblo de Dios, esa no es la iglesia de Dios que Él fundó, ese no es el llamado que Dios le hizo a su pueblo, amén. Y luego le dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una esperanza de vuestra vocación.
Me faltó un texto, pero es ok. Hermanos, Pablo nos habla y nos dice que la iglesia del Señor está, hermanos, de una forma comprometida con Dios en 7 puntos que son importantes. Uno, que seamos un cuerpo. Y miren, hermanos, un cuerpo, dice la palabra del Señor, que si le duele una parte de sus miembros, todo el cuerpo le duele. Y ustedes pueden ser testigos de esto. Si usted se machuca un dedo, todo el cuerpo está inconforme. Porque estamos llamados a ser un cuerpo. Y estamos, hermanos, llamados a vivir en un espíritu. Estamos llamados a vivir en una esperanza. Estamos llamados a vivir en un Señor, en una fe, en un bautismo, en un Dios y Padre, el cual es sobre todos nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué está tan dividida? ¿Por qué está tan dividida la iglesia? Con tantas denominaciones, como les dije. ¿Saben qué es una denominación? Una denominación es una pequeña nación. Y en esa pequeña nación tienen su rey, tienen su presidente y tienen sus reyes. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo nos está hablando que para empezar tenemos que volver a ser un cuerpo, un Israel. No, la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, es un organismo de creyentes de cualquier parte del mundo que va a estar unido por medio de un solo espíritu. Este espíritu lo va a unir, pero dentro de los cristianos esto es subjetivo. Uno dice que el espíritu lo guía a una cosa y otro dice el espíritu lo guía a otra cosa. Y aquí, hermanos, se hace un alboroto y hay tantas denominaciones y tantas formas de creer. Dios me dijo que tenemos que alabar a Dios sentados, y el otro dice no, Dios me dijo que parados. No, Dios me dijo que, en fin, cuando no hay el Espíritu Santo de Dios, hermanos, se dice cada situación que no tiene sentido. Es importante, hermanos, que entendamos cuál es la esperanza de nuestra vocación. ¿En qué consiste la esperanza que ahora tenemos? La invitación en lo que vamos a estar unidos. Recuerde que antes, cuando estábamos sin el Mesías, sin Cristo, como dice Pablo en Efesios 2, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? La esperanza por la cual dice Pablo ante Agripa, que lleva a esas cadenas, que rompe esas cadenas, y dice, hablando en el libro de los Hechos, Agripa, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. La unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios será tan impresionante, hermanos, que en los postreros días vamos a ver la diferencia entre las iglesias, y ya no nos va a perjudicar que sean bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, lo que sea, hermanos. No va a ser ninguna diferencia, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a unir y nos va a dar la bendición de poder, hermanos, gozar de la esperanza bendita. Pero si la esperanza de todos solo es en la vida eterna, el rescate de nuestras almas, entonces por lo menos tenemos algo que nos va a unir. Y esto que nos va a unir es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Bajo el poder del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, y cayó el Espíritu Santo, y en ese día Pedro predica un sermón, se salvan 3,000 almas. 3,000 almas reciben del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, y empieza el evangelismo, y crece y crece y crece la iglesia. Cuando Dios quiso hacernos en el primer Pentecostés, estaban juntos. La primera vez que el Señor decretó la fiesta de Pentecostés, estaban juntos en el monte de Sinaí. Ahí el Señor les iba a dar su palabra. Ahí es el primer Pentecostés. Estaban juntos, pero no estaban unidos.
Su larga esclavitud en Egipto los dividía, traían idolatría en su corazón, traían desobediencia en sus vidas, traían levadura en su ser. La levadura es símbolo del pecado. Y hermanos, estaban juntos pero no estaban unidos. No fue sino hasta 1200 años después, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó y transformó los corazones de aquellos que iban a ser lo que sería la primera iglesia en la historia, una iglesia que estaría unida por el poder del Espíritu Santo, y eso lo vemos claramente en la Biblia. Una iglesia llena de poder, una iglesia llena del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en nuestros días? En nuestros días está, hermanos, el problema del trabajo y el problema de las denominaciones. Cuando yo me convertí al Señor, todos los días había servicio. Cuando yo me convertí al Señor, todos los días iba a la iglesia. Cuando yo me convertí al Señor, todos los días era oración. Y 2, 3 días por semana había ayuno. Y era, hermanos, un mover de Dios en nuestras vidas. ¿Se imaginan, hermanos, cuando vino el mesianismo, cuando entró el sabatismo, que decían que solo el sábado puedes adorar a Dios? Pues, hermanos, me quebraron mi corazón. Me hubieran quebrado mi corazón si hubiera hecho caso. ¿Y qué hago con el lunes? Y el martes me tengo que esperar hasta el sábado para alabar a Dios. Esto no sucedió en la primera iglesia, hermanos. Lo que nosotros tratamos de enseñar a cada uno de ustedes es: lean la palabra del Señor, manténganse en oración cada día, participen en la iglesia, vengan a las oraciones. Eso va a mantener la unidad en nuestras vidas, y lo que antes veíamos mal y lo que antes nos ofendía ya no nos va a ofender, principalmente cuando hemos recibido el poder del Espíritu Santo, porque esta iglesia, si se encontró en esa situación, es porque el Espíritu Santo había caído sobre cada uno de ellos. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo, dice que esa iglesia perseveraban, hermanos, unánimes cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben? Una de las cosas que me emociona en estos días es saber que Dios va a traer personas que van a ser salvas en este lugar. Me emociona porque en los últimos 7 años de mi vida que creo que me quedan, creo que todavía aguante 80, amén, serán los últimos años en que yo predique a ustedes, hermanos, que estamos en el tiempo del fin, que estamos en el tiempo de preparación, que estamos en el tiempo de consagrar nuestras vidas y prepararnos, porque nos quedamos. Si no nos preparamos, si no estamos como una iglesia sin mancha y sin arruga, no podremos irnos con el Señor. Y recuerden algo, hermanos, solo un pequeño remanente se irá con el Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que esforzarnos, que nosotros tenemos que perseverar. ¿Saben qué es perseverar? Asistir, hermanos. Imagínense, aquí se hace servicio, hermanos, solo el domingo. El miércoles hay oración. ¿Quién se acuerda de la oración? Esa es la parte fundamental de una iglesia, es la oración. Hay un dicho vulgar que dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es cierto, porque cuando la persona ora, cualquier cosa que venga a su vida tiene control de la situación y no sale luego peleando, airándose o enojándose. No, ¿por qué? Porque está en comunión con Dios, porque está en oración. Así es que, hermanos, este es el principio de la iglesia del Señor. Y una de las cualidades que tenía esta iglesia es que el Espíritu Santo da poder para hablar la palabra del Señor. Nosotros a veces no hablamos la palabra del Señor porque nos acobardamos, tenemos miedo a las personas que vemos, y a veces hasta los vemos bien grandes. No le hablo del Señor porque a lo mejor hasta me pega.
Ese es temor, eso es del diablo, hermano. El Espíritu Santo del Señor dice que cuando vino les dio palabra. El propósito de recibir la promesa del Espíritu Santo es hablar la palabra de Dios. Esto traerá la presencia del Dios en nuestras vidas. Esto traerá señales, maravillas. Porque, hermanos, miren ustedes, había un hombre que desde pequeño le enseñaron la palabra. Desde pequeño le enseñaron a predicar. Él tenía una habilidad para transmitir el mensaje, de manera que cuando él predicaba decía: el Señor va a sanar en estos momentos a las personas que están aquí enfermas. Pónganse de pie, van a ser sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué creen, hermanos? La gente se sanaba. Este hombre, hermanos, así como ustedes me están oyendo, no creía en Dios. No tenía un encuentro con Dios. Él solamente hablaba la palabra que le habían enseñado. Él solamente estaba diciendo, testificando de la palabra, y la palabra hacía el efecto en la vida de las gentes. Cuando él creció y quiso entrar a Hollywood para ser artista, le preguntaron: ¿y por qué hacías tú esto? No sé, dice, yo solamente les decía lo que dice el libro. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta la importancia que es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Que podremos hablar la palabra de Dios con confianza. Pero una vez más, ¿qué vamos a hablar si no la leemos? ¿Qué vamos a decir si nunca la tomamos en nuestras manos? Si no sabemos la palabra de Dios. Me impresiona mucho, hermanos, conocer a personas tan bien parecidas, tan excelentes predicadores, que no hayan leído la Biblia. Eso me entristece mucho mi corazón. ¿Cómo es posible que estemos detrás de un púlpito y nunca hayamos leído la Biblia? Es triste, hermano. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje para esta iglesia es: se acerca Pentecostés, se acerca, hermano, esa fiesta. ¿Y qué sucedió en esa fiesta? Lo primero que sucedió es que Dios les dio su palabra. En el monte Sinaí les habló personalmente el Dios Santísimo, el Dios Purísimo, el Dios que nadie ha escuchado, el Dios que nadie ha visto. Estuvo en el monte Sinaí dándoles su palabra, sus mandamientos, y ellos no quisieron. ¿Qué pasó en el segundo Pentecostés? O más bien 1200 años después, el Espíritu Santo cayó, y ahora la palabra de Dios estaba en el corazón de cada persona. Que ese es el propósito de este mensaje, que la palabra esté en cada corazón, que nos redarguya para no hacer el mal, para no ser avaros, para no ser groseros, para no ser mafiosos, para no ser... Olvídense, hermanos, lo que muchas veces somos y que a veces ni nos damos cuenta. Dios, hermanos, está llamando a nuestro corazón para ser la iglesia perfecta de Dios. Dice la palabra del Señor que la primera iglesia, hermanos, recibió amenazas y recibió insultos y recibió, hermanos, acoso de parte de las autoridades, pero eso no los iba a parar, eso no los paró. Y Constantino, que lo miró en carne propia 350 años después, se dio cuenta que esa iglesia que había nacido ahí, nadie la podría vencer. Nadie la podría vencer. Y él se casó con ella y los engañó. Esa es otra historia, amén. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cómo vamos a hablar con todo denuedo la palabra? Cuando nosotros hayamos orado, cuando nosotros hayamos sido llenos del Espíritu Santo, hablaremos la palabra. A mí me maravilla, hermanos, siempre he admirado a los periodistas, a los locutores, cómo tienen facilidad de palabras. Yo a veces me quejo con el Señor y le digo: Señor, tú sabes que yo no tengo palabras para hablarle a mis hermanos, dame palabras. Yo no fui a una universidad, yo no estudié ninguna carrera que me hubiera habilitado para hablar. Fui hasta tartamudo, empecé a predicar. Pero Dios ha tenido misericordia, amén. Dios capacita, hermano. Dice que el Señor, dice que ellos oraban: Señor, mira sus amenazas, pero eso sí, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y luego sigue diciendo: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ese es el propósito, hermanos, por el cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tendrá el poder del Espíritu Santo. La semana que viene es Pentecostés y voy a predicar un mensaje del Antiguo Testamento en donde nos habla y dice que en el final del tiempo, amén, para el 2024 de 2023, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne y habrá señales en el cielo. La luna se oscurecerá y el sol no dará su resplandor. Será en el tiempo del fin y estamos ya en el tiempo del fin. Así es que esperamos la promesa del Espíritu Santo con fervor. Jóvenes, ancianos, hermanos, esperemos porque su promesa no tardará. Sigue diciendo: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se quedaron callados, espantados, sentados en la iglesia sin hacer nada. No, dice, hermanos, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso le va a suceder a usted. Eso le va a suceder a usted. Porque ¿saben lo que va a suceder, hermanos? Esto va a suceder. Oh, bueno. Ok, me fui muy rápido. Esto va a suceder. Esto debe suceder. Esto va a ser la diferencia en la humanidad cuando en la iglesia, hermanos, se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a suceder. Por eso es que siempre se ha hablado de un avivamiento espiritual al final. Lo va a haber, lo va a existir, hermanos. Joel dice que será derramado el Espíritu Santo en esta ocasión. Hermanos, estamos en un tiempo de perversión y de maldad en el mundo. Pero aún así, el Espíritu Santo se va a derramar sobre nosotros. Y siempre se me ha imaginado a Yasmín danzando para el Señor. Siempre me he imaginado a la niña de los hermanos blancos cantándole al Señor. A mi nieto Lucas predicando el Evangelio. A mi nieto Cristian tomando control de todo lo que Babi hace, porque le encanta la tecnología. Siempre me he imaginado de eso. Y sus hijos serán los predicadores, y sus hijas las profetizas, y los ancianos son el alto, y todos seremos llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, oiga bien, cuando nosotros se nos quite lo cobarde y los que viven en depresión se decidan, no más depresión. Esta mañana me levantaba y salía a darle una vuelta a mi popis en la cuadra. Cuando veía el cielo tan hermoso y miraba, ningún carro se miraba. Yo dije, wow, pues ya es tarde, ¿por qué nadie maneja? Todos estaban dormidos. Y el Señor vino a mi mente y dice, va a venir grande depresión. Grande depresión. Si ahorita hay 3 en la congregación con depresión, en el mundo hay 5 con depresión. Y pronto habrá 20 con depresión. Y dentro de 3 años habrá media mundo con depresión. Y dentro de 7 años habrá 90% con depresión. Que no sabrán qué hacer, desesperados por la situación económica y física que estarán viviendo, los ataques espirituales y todas las cosas que vendrán. Será un hecho real, hermanos. Y muchas personas se matarán. El suicidio se hará en masa como nunca jamás se ha visto. Pero tampoco nos dirán, como tampoco nos dicen todos los que se matan día a día. No los pueden contar, no nos pueden decir, porque eso animaría a más gente a hacerlo, sin saber que se van al mismo infierno todas esas personas por cobardes, por no aceptar a Jesús y dejar que el Señor obre en sus vidas. Prefieren matarse cobardemente que darle la oportunidad a nuestro Dios. Y eso es un pecado mortal, hermanos. Tengamos mucho cuidado con ni siquiera pensar eso. Así es que esto va a suceder, hermanos. Pero ¿cómo va a suceder? Cuando hubieran orado, cuando estén congregados,
cuando todos sean llenos del Espíritu Santo, cuando todos hablen la palabra de Dios con alegría y con denuedo, todo eso va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? No estamos preparados para eso. Este lugar es muy pequeño para hacer ese evento, pero Dios los está preparando. Mi deber como pastor es darles el mensaje de la palabra del Señor. Muchos creerán, muchos no creerán, pero eso ya no es muy importante para mí. Lo importante para mí es enseñarles y decirles: yo les dije, yo les advertí, ya estamos en la última hora, ya estamos en el tiempo de prueba, ya estamos en tribulación, ya estamos. Otros ya están en gran tribulación, pero nosotros no, gracias a Dios. Y no importa que estemos en tribulación, hermanos. Lo que importa es que no pasemos tribulación. Pero si nos mantenemos unidos en oración, en esfuerzo y buscando del Señor, nunca tendremos ese problema. Oh, hermanos, esta iglesia preciosa crecía, abundaba en señales, hermanos, de manera que los discípulos, oiga bien, discípulos, no apóstoles, los discípulos, hermanos, hacían milagros, maravillas, sanidades en el pueblo. Los apóstoles, hermanos, el apóstol Pedro pasaba y los enfermos se sanaban con solamente su sombra. No era la sombra, como dice el corito, no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba en la vida de Pedro. Gloria a Dios, denle un aplauso a nuestro Dios. Oh, hermanos, pero qué tristeza. Ojalá me alcance el tiempo, pero si no, le doy la próxima semana. Oh, hermanos, qué tremendo. Pero el diablo, hermanos, anda como león rugiente. Y lo que esa iglesia alcanzó durante los primeros 20 años, que a los 20 años, hermanos, la iglesia gentil apareció, y durante esos 70 años que vivieron en un fuego de Dios, en una entrega total del Señor, pero inmediatamente el enemigo entró al corazón de los seres humanos. Y miren, uno de los errores graves que existe en la iglesia es el problema del dinero. El problema del dinero. Dice la Biblia, hermanos, que un hombre había prometido dar su ofrenda. ¿Ok? Y yo dijo, voy a dar $100. Pero después se arrepintió y solamente dio la mitad o una porción. No hay ningún problema en el dinero en la iglesia. No debe haber ningún problema en la iglesia. Cada uno de, dice el apóstol, como propuso en su corazón. Pero alguien propone en su corazón diezmar, pero ya después ya no lo hace. No, se me hace que no están usando mi dinero. Cualquier problema que el diablo pone en el corazón. Eso pasó en esta iglesia. Acababa de estar en fuego de Dios esta iglesia, pero un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, dice, y sustrajo del precio. Se puso aparte algo. Él había dicho, lo voy a entregar todo. Porque Bernabé llegó y tenía una hacienda y la donó toda la iglesia. Y todos estaban contentos con Bernabé porque ellos quisieron imitarlos, pero lo pensaron mejor y se quedaron con dinero. No era malo que se quedaran. El problema es que ellos habían propuesto en su corazón. Cuando tú has propuesto en tu corazón darle algo a Dios y te arrepientes, vas a sufrir las consecuencias. Ya no se van a morir, ¿ok? Si no, nos cierran el lugar. Pero dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y ese es uno de los problemas que agobia a las personas, es la mentira, la avaricia y el dinero. Que el dinero no sea la causa por la cual nosotros tengamos que padecer, hermanos. ¿Qué dirá nuestro Dios, hermanos, de los que se enriquecen con el evangelio? No es malo que coman los pastores que sirven al Señor. No es malo que alimenten sus familiares, los pastores que se entregan al Señor a la hora del Señor. No es malo nada de eso. Pero la gente que se enriquece con el don que Dios les dio, qué tremendo, hermanos. Oh, hermanos, este tema del dinero es un tema de mucha controversia. Si les dice que ofrenden, puede tomarlo como que estás interesado en dinero. Y si no les dice el beneficio que se obtiene por esta bendición, pues también es malo.
Así es que nos apegamos a la palabra del Señor. Y como leía la hermana en la mañana que decía que todos traían ofrenda de oro, plata, perlas preciosas, pieles, abrigos y todo. Pero dice, todos lo hacían de corazón. Y nada que no es de corazón lo admite nuestro Dios. El problema de una iglesia decadente, hermanos, al oír estas palabras, dice, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Esto ya no sucede en la iglesia. Ahora se miente, se roba, se ultraja y nada sucede. Porque si no, pues nos cerraban el lugar, amén. Pero cada persona tiene, hermanos, el libre albedrío para examinar su vida delante del Señor. Otro de los problemas que entró inmediatamente en la congregación fue la murmuración, la discriminación, la falta de visión espiritual, porque dice que iban a escoger unos diáconos y hermanos se precipitaron rápidamente por el problema, hermanos, de la murmuración. Las griegas murmuraban de las hebreas, que a las hebreas sí las atendían, pero a las griegas no. Y entonces hubo un grave problema. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Busquemos pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos a este trabajo, un trabajo secular, un trabajo de servir las mesas, de limpiar los baños. Dice, y nosotros perseguiremos en la oración. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia de la oración. En la oración los invitamos a orar este viernes, los invitamos a orar este miércoles, les invitamos para que hagan oraciones en sus casas, para que cuando vengan con ese fuego de Dios apoyándose en la oración. Esa era la iglesia. Sigue diciendo, y agradó la propuesta a toda la multitud. Oiga bien, y agradó la propuesta a toda la multitud. Y entre la multitud eligieron a Esteban, buen siervo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, un evangelista que es bueno, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué le dice Nicolás? Nicolás, hermanos, no era cristiano. Nicolás no era judío, pero ya estaba dentro de los judíos, ya estaba dentro de la iglesia de Dios. Y por alguna razón, en simpatía a la multitud, lo elige a Nicolás. Y si usted quiere saber más quién fue Nicolás, pues vaya al libro del Apocalipsis y ve ahí un culto religioso que se levantó por este hombre que equivocadamente fue elegido por la multitud en la obra de Dios. ¿Qué problemas nos da, hermanos, el que muchas veces haya gente equivocada en la obra de Dios, que por simpatía de alguien se ha puesto en las cosas de Dios? Esto es muy peligroso, hermano. Tenemos que estar atentos a eso y no poner a cualquiera a predicar, a hacer la obra de Dios, sino a gente llena del Espíritu Santo. Ellos eligieron bien a Esteban, a Felipe, hermanos, hicieron una buena elección, pero dice que la multitud puso a uno que no era cristiano, a uno que no era judío, era un prosélito de Antioquía, un gentil que se hizo judío. Y eso es muy peligroso en la obra de Dios. La obra de Dios se debe de cuidar, y con cuidado, hermanos, con el Espíritu Santo podemos nosotros hacer la obra del Señor. La persecución, hermanos, que viene es mala por el dolor que causa a los creyentes. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser, hermanos, muchos irán a la cárcel. Vamos, en este último tiempo en que estamos viviendo, vamos a ser perseguidos aún por el gobierno, porque no aceptamos, hermanos, sus leyes absurdas. No las aceptamos, porque no podemos ir en contra de la palabra de Dios para aceptar lo que ellos quieren que nosotros aceptemos. No lo podemos hacer.
Dice la palabra del Señor que Saulo perseguía a la iglesia. Y cuando Saulo perseguía a la iglesia, dice que él consintió en la muerte. Y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban. En aquel día dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del reino. Lo que nunca ha hecho la iglesia, lo hará, porque será lo último que podrán hacer por la obra del Señor en sus vidas, durante la prueba, durante la predicación, durante la tribulación. Pero no se podrá hacer esto si ustedes no están como una iglesia de modelo, llena de oración, llena de pasión por Cristo y llena del Espíritu Santo del Señor. Miren ustedes, hermanos, la fiesta de Pentecostés, como se celebraba en el tiempo de los hebreos, de repente la iglesia la cambió y ahora la fiesta de Pentecostés se trata de hablar en otras lenguas. Bueno, eso está bien, amén, eso está bien. Pero de lo que se trata Pentecostés es que la palabra de Dios esté en tu corazón, para que el hablar en lenguas o el Espíritu Santo de Dios que está en ti te dé el poder para predicar el mensaje de Dios. Ese es el propósito de hablar en otras lenguas, del poder de Dios que nos dará para resistir lo que viene en el mundo. Pero ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros días? La gente ha usado, hermanos, el don de Dios para hacer dinero. Me entristece mi corazón realmente cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo para el dinero. ¿Saben una de las cosas? Que por alguna razón escribí aquí la filosofía de las iglesias, o acá está mi otro papel, más bien los nombres de las iglesias. Y miren lo que encontré. Oiga bien, las iglesias representan las épocas de la iglesia en todos los años, en todos los siglos. Y la iglesia de Éfeso fue la iglesia fiel de Dios durante los primeros 100 años. La iglesia de Éfeso, como les dije al principio, la iglesia de Éfeso significa querida. Éfeso corresponde a la iglesia primitiva, a la comunidad de creyentes del primer siglo, de la época de Yeshua, de Jesús el Nazareno. Y las características de las 7 iglesias también aplican a todos los creyentes durante todos los tiempos. Después hubo una iglesia que se llamaba Pérgamo, y Pérgamo significa, hermanos, matrimonio mixto, casados con inconversos. Y Dios siempre prohibió la mixtura. No se podía mixtear, hermano, no se podía mezclar el maíz con el frijol. No se podían hacer los animales híbridos que se han hecho, como el burro con la yegua. No se podían hacer. Eso era abominación delante de Dios. Pues Pérgamo significa mixtura, mezcla. Tiatira, hermanos, significa aflicción, porque en uno de los problemas que esta iglesia vivió era el tiempo de aflicción en donde los cristianos eran llevados al circo romano, eran devorados por los leones, eran muertos por los gladiadores, y los cristianos de ese momento tuvieron una grande aflicción. Pero la maldad creció en esa iglesia, hermano, de manera que cuando Constantino vio que esta iglesia sufría sin importar las circunstancias, dijo: estos van a ser buenos soldados, estos van a ser buenos fieles. Y hermanos, se metió con la iglesia y los engañó y dijo: ahora ustedes ya no van a sufrir. Y eso pasará. El diablo le dirá: mira, no tienes que sufrir, niega a Jesús y vas a tener bendición, niégalo, no hay ningún problema. Eso es lo que el diablo hizo con la iglesia de Tiatira. Esmirna, hermanos, es la congregación que sufre. En el caso de esta iglesia, el nombre Esmirna se relaciona con la palabra amargura, mirra, con sufrimiento, específicamente con la iglesia que padecía, que padecerá
muy pronto y que está padeciendo durante estos días. Amargura para los hermanos chinos, amargura para los hermanos en Irán, amargura para los hermanos en Afganistán, en Pakistán, amargura para esas iglesias. Es, hermanos, ese remanente de parte de Dios. Pero existe una que se llama Filadelfia. Filadelfia, amor, fraternidad, es un remanente pequeño que tiene pocas fuerzas. Es la iglesia que sufre, es la iglesia, hermanos, que es perseguida, es la iglesia, hermanos, que está sufriendo. Pero ¿saben en qué iglesia vivimos en nuestros días? Vivimos en el tiempo de la iglesia de Laodicea. Fíjense su nombre, de Laodicea. Laodicea viene del griego laos, pueblo o muchedumbre, y di que derecho, que se traduce perfectamente como derechos de la muchedumbre. En otras palabras, derechos humanos. ¿Qué es lo que se está peleando en nuestros días? Derechos humanos. Esta iglesia, el apóstol la reprende porque dice: tú dices que eres rica. Nunca en la vida había una iglesia tan rica como lo existe en nuestros días. Las megas iglesias tienen billones y billones de dólares para expender y estar tranquilamente. Ni necesitan al Señor, ni necesitan que venga. La iglesia, hermanos, que se fundó por Constantino, es la iglesia más millonaria del mundo, que tiene riquezas incalculables, hermanos, como es la iglesia católica, apostólica y romana, que está viviendo un tiempo difícil, hermanos, de grande apostasía. Esa es la iglesia, hermanos, la iglesia, la última iglesia en que nosotros nos encontramos peleando por derechos humanos. No tenemos ningunos derechos. Todo el derecho lo tiene nuestro Señor. Entonces dice que los imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y de ahí es donde nace la simonía, el cobrar por predicar la palabra de Dios. Qué gran pecado, hermanos. Hacer negocio con el don de Dios, esa es maldad absoluta. Vuelvo a repetir, el obrero es digno de su salario. El pastor que está pastoreando y sufriendo por la obra es digno de comer de la congregación, no hay ningún problema con eso. Pero cuando el hombre se enriquece y se envanece y solamente vive para el dinero, hermanos, y de lujo y las cosas, hermanos, tan absurdas. Dios no me permitió poner, hermanos, dibujos ahí de pastores, hermanos, que calzan zapatos que valen $18,000, hermanos. $18,000. ¿Y saben qué? Y los agarraron en oferta. Unos tenis mugrosos que, olvídense, no se me antojan. Pero trae $18,000, $5,000 en los pies. Eso es aberrante, hermanos. Y Simón el mago era su mirada. Denme ese don para que cuando yo ponga la mano sobre los enfermos, que yo ponga la mano sobre la gente, reciban el Espíritu Santo. Y el apóstol lo reprende y le dice: que tu dinero perezca contigo, hijo del diablo. No tienes parte ni suerte en este negocio. Si quizá Dios tenga misericordia de ti porque has ofendido al Espíritu Santo y has blasfemado el nombre de Dios. ¿Qué crees? ¿Que el don de Dios se compra con dinero? No, hermanos. El don de Dios es algo que Dios nos ha dado. Hace un año, quizá más, por alguna razón nuestro baterista se enfermó del estómago y le dije: mi hijo, si estás enfermo no tienes que tocar, déjalo por un tiempo. Nos quedamos sin baterista, hermanos. Orábamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Necesitábamos al baterista, pero yo no quería que viniera algo malo sobre su vida y nosotros somos responsables de cualquier cosa que suceda aquí. Entonces mi nieto, que siempre anda por ahí moviéndose por todos lados, mi esposa desde chiquito lo ponía ahí atrás: me dijo, usted aprenda la batería, y le daba los libros y palitos. Ahí le compró unos palos y ahí estuvo durante el día. Un día se sentó en la batería y empezó a tocar. ¿Cómo le hizo, hermanos? ¿Cómo le hizo a este muchacho?
no fue a la escuela. Bueno, su padre es baterista, pero se sentó y tocó la batería. Por ahí estaba una guitarra, agarró la guitarra, empezó a tocar. Hoy es un genio en la guitarra. ¿Cómo lo hizo? Es un don de Dios, hermanos. Es un don de Dios para esto. ¿Saben qué? Mi hijo le dice, cuidadito y se te ocurra usar el don de Dios para las cosas del mundo. Si Dios te dio el don de tocar la guitarra o de la batería, es para que lo uses para la gloria de Dios. Y olvídate que vas a ser artista, y olvídate que vas a hacer negocio con eso, y olvídate de eso. Y de una vez le pone en mesa que eso no es correcto delante de Dios. No nos podemos enriquecer con predicar la palabra. No nos podemos enriquecer con el don que Dios nos ha dado. Eso es abominación. Pero eso sucedió, hermanos. Usar el don para hacer dinero, dice, dame. Los desacuerdos, hermanos, surgieron también en la iglesia, como sucede en cualquier iglesia. Desacuerdos. No, que las cosas se deben de hacer así. No, ¿por qué se hacen así? ¿Por qué no me dicen a mí? Yo sé cómo hacerlo. No, que háganlo así, háganlo allá. No, no, hermanos. No se va a hacer como usted diga. Vamos a hacerlo como el Espíritu Santo de Dios nos diga. Y si va a haber desacuerdos, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es lo más importante. Porque fíjense, hermanos, que la iglesia, los ministros de Dios, Bernabé, hermanos, se enojó con Pablo porque Pablo no quiso llevarse a Juan Marcos a la obra. Juan Marcos se había regresado de un lugar a Tesalónica, se regresó y no quiso seguir la obra con ellos. Y Pablo se enojó mucho, de manera que cuando quisieron volver a salir a predicar, Bernabé quería llevarse a Juan Marcos que lo acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos lo había abandonado en la región de Pamfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Y ¿saben qué, hermanos? Muchos vemos mal a Marcos, pero no, Marcos era un siervo de Dios. Pablo después lo reconoce, pero por lo pronto, hermano, se enojaron, se dividieron y cada uno se fue por su lado. Pablo, hermanos, decidió llevarse a Silas. Dice, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo en sus líos, en sus problemas, así que terminando, separarse. El enemigo quiere separarnos, pero muchas veces Dios usa esto para que el evangelio se extienda. Eso no hay ningún problema. A veces que una iglesia se divide, a veces hasta ayuda, porque a veces salen 2, 3 más, amén. Pero ¿saben qué? La unidad de la iglesia es importante para poder hacer la obra del Señor, para que no tengamos de qué avergonzarnos y decir, no, pues este dividió la iglesia de fulano y así se hizo su iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Hermanos, los desacuerdos se llevan a cabo, pero los desacuerdos tienen que volver a la normalidad. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos tomando un barco y se fueron a la isla de Chipre. De allí era él. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero y miren lo que pasó. Ese Marcos se ve que deberá ser un siervo de Dios, o que todavía le faltaba para ser siervo de Dios y no iba a resistir lo que resistió el hermano Silas. Porque Pablo se lleva a Silas, hermanos, ¿y a qué se lo lleva? A que los metan en la cárcel, a que los golpeen, a que los metan en el cepo, pero también a que vean la obra de Dios y el poder de Dios en sus vidas. Por alguna razón, Marcos no acudió a esa cita, pero en la siguiente parte que vamos a ver, vamos a retroceder todo esto, hermanos, y lo vamos a llegar de todos los desacuerdos hasta volver a la iglesia primitiva. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Dice la palabra del Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tenemos que parar eso, hermanos. El odio, el resentimiento tiene que parar en el nombre de Jesús. Tenemos que parar, hermanos, todo lo que sea odio, resentimiento, no puede, hermanos, no podemos en ninguna manera ponernos en contra de la iglesia que está aquí enfrente, o la que está en el otro lado, o la que está en el otro lado, o la que está aquí atrás. No podemos ponernos en contra de esos. ¿Por qué? Muchos tropezarán y caerán, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y saben cuál es la causa? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad ha llegado a las manos de
gente mala. Ayer veía yo un video de un predicador que utilizó la inteligencia artificial y le dijo, a ver, hazme un sermón de Hechos 4:12, no, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le saca una disertación completita de lo que era. Y una de las razones que Filipenses 4:13 existe es porque sepas que tú no estás solo. Eso le dijo la inteligencia artificial. Qué peligroso, hermano. Ojalá Dios quiera que ninguno de los predicadores de su gran alabanza echen mano de nada de esto, porque si no, no sirve para nada. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y si humildemente Dios tiene una palabra, humildemente exponla. Es el Espíritu Santo el que va a respaldar esa palabra. Es el Espíritu Santo el que va a hacer crecer esa palabra dentro de la congregación. No la sabiduría humana, no la inteligencia humana, no el que todo lo sabe, no, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se desviará. Dice así la palabra del Señor: las divisiones de contienda es lo que ha dividido la iglesia. Por eso hay, ¿cuántas denominaciones hay, hermanos? ¿Cuántas hay, hermanos? Más de 40,000 denominaciones, más de 40,000 naciones con sus reyes y con sus propias leyes. Así como lo oyen, eso tiene que derrumbarse a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que hablen todos una misma cosa. Dije al principio, hermanos, que esto parece un ritual. El Espíritu Santo me dice que tienen que estar parados alabando a Dios, y el otro dice, no, a mí me dijo que tienen que estar sentados, y se hace un relajo ahí, hermanos. ¿Quién es quién? Hablemos una misma cosa. La palabra de Dios dice así. No podemos nosotros enmendarla, no podemos nosotros agregarla, no podemos nosotros discutirla. Dice la palabra del Señor así. Pero ¿saben qué? Muchas denominaciones. Hay alguien que me manda mensajes de los testigos, y hermanos, dice unas cosas que no tienen ningún sentido. No hablamos el mismo idioma. Tenemos que hablar una misma cosa, y que no haya en vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y eso, qué triste, hermanos. El director del evangelismo, Pablo, le decía a los hermanos, no, hermanos, si vieras esos hermanos, se dan unos agarrados, pero increíbles. Yo recuerdo hace muchos años que había un hermano que nos visitaba, y decía, le digo, ¿cómo le está yendo en la iglesia ya que levantaron? Ay, hermano, dice, ya estoy esperando el momento en que se agarren, dice, se contradicen de todo, dice, pero increíble. Dije, por al Señor que no pase eso. No, y sí, se agarraron y se acabó la iglesia. El enemigo quiere que nosotros estemos desunidos, que el enemigo quiere que nosotros hagamos pleitos. No hablemos, hermanos, no hablemos de nadie. No hablemos en esta isla tan pequeña, todos van a saber lo que le dijiste, aunque se lo hayas dicho a tu buen amigo, el que dijo que nunca te va a traicionar. No hables del rey, porque las aves llevarán la noticia. Tenemos que aprender ese principio de parte de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios va a cambiar nuestras vidas. Vamos a hablar una misma cosa, vamos a tener un mismo sentir, de manera que cuando digamos, hermanos, nos vemos en la oración, sí, hermanos, nos vemos en la oración, gloria a Dios, ahí vamos a estar con ese anhelo, con ese gozo, con esa unidad. Es lo que Dios quiere de nosotros. Una pregunta aquí, ¿servidores de Dios? Pablo les pregunta, ¿son servidores de Dios? Hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños
que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Qué triste, hermanos, que la gente viva como niños y que se enseñe tanto sobre la lengua que tenemos y que se enseñe tanto, hermanos, sobre los conflictos, sobre los pleitos, que se enseñe tanto sobre las enemistades, sobre hablar más de las personas, que se enseñe tanto de eso y no entienden, parecen niños. ¿Qué se les puede enseñar, hermanos? ¿Qué se les puede enseñar si son niños? Pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? ¿Cómo es posible, hermanos, que haya celos entre nosotros? Y este celo abarca todas las áreas de nuestras vidas. No podemos verle a alguien una ropa nueva porque nos sentimos mal, zapatos nuevos, o un carro nuevo porque hay celo. Sentimos celos porque vienen más bonitos, porque son más guapos, porque tienen mejor peinado. Por cualquier cosa existen los celos y las disensiones. Y lo peor, que dice que se pelean entre ustedes. Qué increíble mensaje, hermanos. A veces hasta los escriban. Ay, viene ese, que no me vea. Ay, no quiero hablarle porque, ay, no me miró mal. ¡Ah! El comportamiento, hermanos, abarca la vanidad debido al entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia, dice, que hay en sus corazones. Si haces mención de que tienes el Espíritu de Dios, tienes que desechar toda mentira. Toda mentira. Imagínense ustedes, hermanos, hay personas que predican un mensaje, hermanos, y dicen, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y todo lo que enseñan son mentiras. Por esas mentiras irán al infierno, dice la palabra. La ira, el enojo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La prueba de una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, pero su vida es una amargura, siempre vive en enojo, en ira, en gritería, en maldicencias, en cosas malignas, dice Pablo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. Estamos en el mejor momento de corregir a la iglesia. ¿Alguien ha pensado? Yo pensé del hermano que me decía que este mundo incrédulo no lo quiere creer, pero Jesucristo no te da en volver. Yo pensé, gloria a Dios por esto. Pero hermano, el hermano se murió. Si usted quiere pensar que yo me voy a morir, por eso estoy diciendo que ya estamos en el último tiempo, hermano, puede que sea cierto. A mí me va a aprovechar porque yo me voy a preparar. Pero ¿y ustedes? ¿Y qué tal si es cierto? ¿Y qué tal si sí estamos en el último tiempo? ¿Y qué tal si el Señor ya nos está preparando para la tribulación? ¿Qué pasa si ya lo estamos? ¿Qué pasa si ya vimos el anticristo? ¿Qué pasa si ya hay la apostasía? ¿Qué pasa si existe todas estas cosas? Y nosotros decimos, no, todavía se va a tardar muchos años. Lo que pasa es que el hermano ya se va a morir. Ojalá que así fuera, amén. Pero que vaya preparado con el Señor. Pero ¿y si no? ¿Qué cuenta les van a dar a Dios escuchando el mensaje con tanta claridad y siendo cobardes para recibir a Cristo y estar sufriendo todavía en sus mentes y en sus corazones la angustia, la desesperación, el desasosiego, la falta de fe, solo porque no quieren aceptar que Jesús tome control de sus vidas? En lugar de la queja del apóstol, en vez de enseñarles, dice cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecían niños pequeños que apenas pueden tomar leche y aún no son fuertes para esto. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas difíciles y todavía no lo están, dice, pues siguen viviendo con la gente pecadora del mundo, tienen celos los unos con los otros y se pelean. Pero cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, no, mi denominación es la primera, no, mi iglesia es la mejor, no, esas son celos, esas son contiendas, esas son cosas inútiles que no sirven. Este es el problema de todas las de más de 40,000 denominaciones. Por el contrario, hermanos, actuemos como personas llenas del Espíritu Santo, buenos, compasivos, los unos a los otros, perdonándonos unos
a otros. Regresemos al propósito de Dios. Quise predicar este mensaje en un mismo día y lo quise poner en dos colores para poder continuar e irnos de la condición en que estamos en estos momentos, con celos, con iras completos, y retroceder hasta llegar a ser la iglesia perfecta del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pero ya el tiempo me ganó. Así es que este mensaje lo voy a pasar después del domingo de Pentecostés, porque el domingo de Pentecostés no me puedo perder ese mensaje. No me lo puedo perder, estoy ansioso de darlo, me siento excitado por dárselos, hermanos, porque sé que hará la diferencia entre nosotros. Créanme, hará la diferencia. Y los que han de recibir, pues bien, los que no, pues ya vendrán después, por el testimonio de los que reciban. Amén. Pónganse de pie. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Vamos a callarle la boca a Chloe. Vamos a callar la boca a Chloe. Que nadie nos acuse delante de Dios que peleamos, que estamos divididos. Que nadie, hermanos, participe en divisiones ni en contiendas. Que seamos una iglesia unida por el Espíritu Santo de Dios. No importa que seamos de diferentes nacionalidades, no importa, hermanos, que seamos de diferente color, pero que estemos unidas en el poder del Espíritu Santo del Señor. Vamos a orar al Señor y pido al Señor que el Señor obre en sus corazones y redarguya sus mentes. Yo no lo puedo hacer, pero el Espíritu Santo de Dios sí lo puede hacer. Y estoy seguro que lo hará, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no pasamos al altar unos 5 minutos? Todavía tenemos tiempo. Le pedimos perdón al Señor, le decimos: Señor, perdóname porque yo he hablado mal. La verdad, yo he murmurado de su gran alabanza, los he mirado mal. Hermanos, que salga de su corazón la sinceridad. El propósito es que caminemos la última milla. El propósito es que seamos parte del poder de Dios, del Espíritu Santo del Señor. Que Él nos llene para que estemos listos para lo que viene. Ya estamos en tiempo de prueba. Nosotros no, gracias a Dios. Pero miles de personas, millones de personas ya están. 150 millones de personas tienen hambre. Nosotros tenemos abundancia gracias a nuestro Padre. Pero mañana será día de depresión. El Señor me dice esta mañana: miles de personas, millones de personas vivirán en depresión. No es su gran alabanza. Amén. Si nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, si nosotros abrimos nuestro corazón y le damos cabida a nuestra vida y dejamos la falta de unidad, dejamos el pecado, dejamos la malicia y le callamos la boca a Chloe, que nunca nos murmure, que nunca se diga que aquí hay pleitos, disensiones, iras, celas, que nunca existe eso, en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana.
Perdónanos, Señor, por todo el tiempo que vivimos dormidos, Señor. Perdónanos por todo el tiempo que no nos pudimos expresar. Señor, esta mañana te ruego por su gran alabanza. Te ruego por aquellos, Señor, que abrieran su corazón para recibirte. Este es el momento de que abra su corazón. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Este mundo incrédulo no lo quiere creer, pero Jesucristo no tarda en volver. Él viene pronto y con el propósito de que sabemos que Él viene pronto, su iglesia, su pueblo, nos estamos preparando para eso. Si tú no eres pueblo de Dios, si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, Dios en su infinita misericordia te va a dar la oportunidad para que tú le puedas conocer y para que tú puedas aprender de Él y para que tú puedas gozarte en su presencia, porque es el propósito de nuestro Señor. Dice la palabra que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Así es que la situación es muy fácil. Creer para la vida eterna. Creer, aceptar a Jesús en tu corazón, recibir su palabra en tu vida y todas las cosas que vengan a esta vida, que vengan en este tiempo, que vengan en esta prueba, Él ha prometido estar con nosotros. No dudo de su palabra. Durante todos estos 50 años que he pasado con Él, nunca me ha dejado, no me ha abandonado ni un momento. Y sé que no lo hará. Él es fiel. Por eso Él nos llama a la fidelidad. Él nos llama a restablecer un pueblo de Dios, una iglesia santa, pura, sin mancha. Gente inocente que crea en la palabra, que obedezca a la palabra, que se esfuerce, que sean valientes, que dejen la depresión, que dejen el pecado, la maldad, que el Señor aborrece y que se vuelvan a Él, pidiéndole perdón. Solo eso puede salvar nuestra vida. Arrepentimiento. Señor, perdóname. He hecho mal delante de ti. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el poder del Evangelio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi querido amigo, hermano, si tú no conoces de Cristo, te invito para que lo recibas. Vienen tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de tribulación, de hambre, de desnudez, de persecución, terremotos y todo lo que ya pasamos no se compara con lo que vendrá. No quiero espantarte, pero quiero que sepas que hay alguien que te pueda librar. Y ese alguien se llama Jesús. Abre tu corazón, invítalo a que entre a tu vida y Él va a entrar a tu corazón, a tu vida. Necesitas invitarlo tú, pedirle perdón, arrepentirte e invitarlo a que entre a tu corazón. Y la cosa va a cambiar. Tú vas a entender la palabra, vas a procurar buscar la palabra, a leer la palabra, y la palabra te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Padre, te ruego por cada persona que ha escuchado tu palabra, Señor, permite que puedan vivir correctamente, que se esfuercen y que tú cambies y transformes sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.